vamos a hablar de la abducción de Antonio Villaboas. El caso de Antonio Villaboas fue el primer caso de abducción registrado en donde una persona es tomada por la fuerza en contra de su voluntad y llevada a un objeto volador no identificado para ser sometido a diferentes pruebas y experimentos. ¿Cuál sería tu reacción si seres extraños te toman por la fuerza sin ninguna posibilidad de defensa? Este caso ocurrido en el estado de Minas Gerais, Brasil, dio lugar a infinitas especulaciones, la más obvia de las cuales fue la sugerencia de que Villaboas había sido víctima de una fantasía erótica. Él declara que la noche del 5 de octubre de 1952, cerca de las 11 de la noche, desde la ventana de su cuarto divisó una luz brillante que iluminaba todo el patio. Luego de un rato de estar detenida, se acercó hacia su ventana y desapareció. El 14 de octubre ocurrió el segundo incidente, entre las 21 y 22 horas. Villaboas se encontraba trabajando en el campo con su hermano, cuando divisaron una luz enorme y brillante del tamaño de una rueda de auto. Sintió dolor en los ojos al mirarla. Era de color rojo e iluminaba una gran extensión. Dentro de la luz había algo, y le pidió a su hermano que lo acompañara a explorar, pero él se negó y fue solo. Cuando se acercó, la luz comenzó a moverse bruscamente hacia diferentes puntos del campo, como si estuviese jugando con él. Apartó la mirada un momento y cuando volvió a mirar, había desaparecido. Al día siguiente, 15 de octubre, durante la noche, Villaboas estaba trabajando con el tractor en el campo, cuando vuelve a divisar la misma luz brillante y rojiza de las noches anteriores. Pero esta vez la luz se hacía más grande. Ahí fue que distinguió un objeto de forma ovalada que se acercaba velozmente. Tan aprisa venía que antes de que pudiera pensar en lo que iba a hacer, estaba encima del tractor. El objeto se paró a unos 50 metros encima de su cabeza. Luego de unos instantes, volvió a moverse y se detuvo delante del tractor a unos 10 o 15 centímetros. Villaboas pudo distinguir una extraña máquina casi redonda, rodeada de luces rojas. Parecía un huevo alargado con 3 antenas en la parte delantera, una en el centro y una a cada lado. Eran unas barras metálicas anchas en su base y achatadas en la punta. No se distinguían los colores, ya que la máquina estaba envuelta en una luz roja y giraba continuamente. El motor del tractor estaba en marcha. Intentó escapar sorteando el objeto que estaba aterrizando, pero luego de unos minutos el motor se paró y se apagaron los faros. Conectó el motor de arranque, pero fue inútil. Al intentar salir corriendo, un pequeño ser vestido de un modo extraño que le llegaba por el hombro lo tomó del brazo. Villaboas, desesperado, le dio un empujón que lo hizo caer al suelo. Trató de escapar, pero otros 3 seres desconocidos le saltaron encima por los lados y la espalda y lo levantaron sujetándolo de los brazos y las piernas sin que pudiera soltarse. Comenzó a gritar, pero nadie lo escuchó. Lo subieron a la nave y lo llevaron a una pequeña habitación cuadrada, tan iluminada que parecía de día. Luego de unos minutos, una de aquellas 5 personas señaló una puerta y le dio a entender que lo siguiera a otra habitación. Allí le quitaron la ropa y otro ser se acercó hacia él con una especie de esponja empapada en un líquido con el que le frotaron todo el cuerpo. Era un líquido transparente y no tenía olor, pero era más denso que el agua. Luego, 3 de ellos lo condujeron a una puerta situada frente a la entrada de la nave. Es encima de esa puerta que Villaboas describe con mucha precisión una inscripción con signos luminosos rojos que le dio la impresión de que estaban en relieve. Lo dejaron un instante en esa pequeña habitación y unos minutos más tarde entraron otros seres que traían en la mano 2 tubos de goma rojos, bastante gruesos, de más de 1 metro de largo.
Uno de los tubos estaba conectado con un extremo a un recipiente de cristal en forma de copa. En el otro extremo había una boquilla con aspecto de ventosa. Se lo aplicaron a la barbilla, donde luego de la experiencia mostró que le quedó una mancha oscura. Al principio no sintió dolor ni cosquilleo, solo un tirón en la piel. Pero después empezó a quemarle y a latir, provocándole una herida, y viendo cómo la copa se llenaba de su sangre, sin poder resistirse. Lo dejaron ahí solo, durante más o menos media hora, en el que fue expuesto a una especie de gas que brotaba a través de unos tubos de metal, lo cual le hicieron sentir náuseas y vómitos. Villaboas declaró en su entrevista que nunca vio el aspecto de estos seres, ya que llevaban unos monos muy ajustados y se cubrían la cabeza con unas capuchas alargadas hacia arriba, de las cuales salían unos tubos que se introducían en el traje a la altura de las costillas. La puerta se abrió y entró una mujer. Estaba totalmente desnuda y descalza igual que yo. Era muy hermosa y distinta de las mujeres que conozco. Tenía el cabello suave y rubio, casi albino, y le caía por la espalda. Tenía la figura más bonita que he visto en mi vida, con los pechos altos y bien formados, la cintura estrecha, caderas anchas, muslos largos, pies pequeños y manos delgadas. Era mucho más baja que yo. Su cabeza me llegaba por el hombro. La puerta había vuelto a cerrarse. A solas con aquella mujer que tan claramente expresaba lo que quería de mí, me sentí muy excitado. Imagino que eso se debía al líquido con el que me habían friccionado el cuerpo. Seguramente lo hicieron a propósito. Lo cierto es que yo no podía dominar el deseo. Nunca me había ocurrido. Finalmente, olvidándome de todo, abracé a la mujer y empecé a devolverle sus caricias. El acto fue normal y ella se comportó como cualquier mujer, incluso después de repetidos abrazos, hasta que el cansancio la hizo jadear. Yo seguía excitado, pero ella se me negó. Esto me serenó bruscamente. Curiosamente, el vello de las axilas y del otro sitio era rojo, casi color de sangre. Poco después de que nos soltáramos, se abrió la puerta y uno de los hombres llamó a la mujer. Antes de salir, ella se volvió, se señaló el vientre, luego con una especie de sonrisa me señaló a mí y por último señaló el cielo, creo que hacia el sur. Después se fue. Luego del acto le devolvieron la ropa y lo llevaron a otra habitación, donde varios de estos seres parecían estar discutiendo. Uno de ellos le indicó que lo siguiera y lo llevó a recorrer toda la nave mostrándole todos los detalles de la misma, que son los que describe Villaboas con tanta precisión en su historia. Lo acompañaron a la salida y lo dejaron ir. Volví a mi tractor. Había subido al extraño aparato a la 1:15 y ahora eran las 5:30 de la madrugada. Solo conté lo sucedido a mi madre. El caso fue investigado por 2 médicos y ufólogos cariocas, Fuentes Olavo y Walter Buller, quien a través de exámenes realizados a Antonio Villaboas diagnosticaron exposición a la radiación, lo que dio lugar a insomnio, cansancio, dolor de cuerpo, náuseas, dolores de cabeza, pérdida del apetito, ardor en los ojos, lagrimeo y lesiones permanentes en la piel. También aparecieron manchas amarillentas en el cuerpo que tomaron entre 10 a 20 días para desaparecer. Las lesiones siguieron apareciendo durante meses. Parecían pequeños nódulos rojizos, más duros que la piel alrededor, protuberantes y dolorosos al tocar. Pasaron los años y Antonio Villaboas se recibió de abogado, se casó y tuvo 4 hijos. Aparentemente por décadas se mantuvo sano y luego cayó enfermo debido a una enfermedad muy particular y extraña, por lo cual fue llevado incluso a los Estados Unidos para realizar un tratamiento. Lamentablemente su estado empeoró
y falleció en 1992 a causa de las complicaciones de su enfermedad. Seguro tus pensamientos quedaron volando y perdidos en los detalles de esta historia. Volvé a tierra, hay más historias para descubrir.